A propósito de estos señalamientos que Paulo nos narraba también el día de ayer en ese encuentro que tuvo con Julio Scherer Ibarra, a propósito de que ahora con un gran despliegue de los medios corporativos le hacen una enorme difusión a su libro, pero pues en el propio libro está siendo de mucha utilidad para pues darle un seguimiento a las investigaciones que se han hecho, en este caso Paulo Díez Gargari, a propósito de denuncias y demandas que ha habido en contra de él. Pues bueno, Pablo nos narraba el día de ayer, pues esta vez que se sentaron a dialogar y donde Paulo le presentó pruebas fehacientes de cómo él y su hijo y familiares de la familia Scherer pues estaban vinculados con contratos multimillonarios y el papel que él estaba teniendo como consejero de la presidencia de la República. Pablo Díaz Gargari nos hizo favor de enviarnos ya parte de ese material, es extensísimo, pero le agradecemos mucho que esté nuevamente aquí con nosotras y con nosotros. Paulo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Un saludo Bien. para todo el auditorio, nuevamente aquí. Nuevamente, Paulo. Pues sí, y decía, ayer me quedé con esto y bueno, pues están esos documentos. Entonces yo le escribí a Paulo, le digo, oye, pues si tienes esos documentos, ¿por qué no retomamos la entrevista y por qué no los presentas y los explicas? Y bueno, pues Pablo me hizo favor de enviarnos pues mucho material sobre este respecto, otra vez, y como es costumbre de este abogado, pues con elementos, con datos duros, pues presentando la información. Así que, Paulo, pues en estas pruebas que tú le presentaste a Julio Scherer y que además las incorporaste en la demanda, pues adelante, Paulo. Gracias, Ernesto. A ver, digamos un poquito nada más para retomar ahí el hilo desde la plática del día de ayer. Esta reunión a la que se refiere Scherer en su libro efectivamente ocurrió, pero ocurrió a solicitud expresa de Julio, es decir, él no lo dice, pero yo no le pedí reunirme, él fue el que me pidió que nos reuniéramos justo después de que yo había presentado esta denuncia por la explotación ilegal del viaducto Bicentenario. Y había otras tres personas, había otras dos personas, además de Julio y yo, en esa reunión. Y como te digo, empezó pues por reclamarme, todavía en ese tono insolente con el que hablaba cuando era consejero jurídico del presidente de la República, que le estaba yo haciendo daño con mis declaraciones y mis denuncias, y yo pues le dije que no le podía hacer daño con verdades, que con verdades no se le puede hacer daño a nadie, y que en todo caso pues si esas verdades le causan daño, pues él es el propio responsable y autor del daño. Y entonces le dije, pero mira, Julio, traigo aquí las pruebas y traigo aquí evidencia muy clara de que pues tanto un hermano tuyo como un sobrino tuyo, pues han estado recibiendo cantidades muy importantes de dinero de Aleática no solo durante el tiempo en el que tú fuiste consejero, que tú fuiste abogado del presidente, sino además justamente a partir de una fecha que es por ahí de marzo o abril del 2020, Ernesto, que el auditorio recordará, fue en febrero del 2020 cuando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le notifica al gobierno del estado el inicio de este procedimiento de sanción por la explotación ilegal del viaducto Bicentenario, que es justamente cuando Julio pues ya, digamos, se mete completamente al tema para tratar de salvar este negocio ilegal de Aleática. Y esto es muy importante. Y entonces le digo, oye, aquí traigo, me dice, no es cierto. Le dije, sí es cierto, Julio, aquí traigo los documentos, mira, te los muestro y entonces pues los voy a tomar de mi portafolios. Y este señor efectivamente se va y dice que se va y yo de broma te digo que no pagó ni los cafés que se tomó. Él dice en su libro que me dijo que me fuera a la chingada. La verdad es que yo no lo recuerdo en ese momento si me lo dijo o no. Pues de haberlo dicho me habría causado un poco de gracia. Pero no recuerdo que lo haya dicho, pero en su libro sí lo dice, ¿no? Entonces, mira, lo primero que tenemos, Ernesto, que es una Oye, cosa, ¿no?
Ujú, sí, Pablo, ay, perdón que te interrumpo tantito. Después de la publicación de este libro de Julio Scherer y después de las declaraciones y las publicaciones que has estado haciendo, ¿has tenido algún tipo de comunicación? ¿Te han buscado el abogado de Julio, la editorial, el mismo Julio, algún familiar, la revista Proceso? Nadie, Ernesto, y nadie, porque no es la forma de conducirse de Julio, es muy lamentable, Ernesto. Yo lo que creo, y de verdad lo creo sinceramente, pues, es que estas denuncias públicas mías son temas de un evidente interés nacional, general, público, y que entre otras cosas, pues, además de buscar que los corruptos nos devuelvan lo robado, pues sí buscan generar un auténtico debate público, democrático sobre los temas que a todos nos interesan. Pero a Julio no le interesa el debate, no le interesa la transparencia. Si tú ves incluso en el libro, solo le dedica un capítulo a ejercer esta especie de derecho de réplica, pero pues él, con una superficialidad absoluta, lo único que dice es que son mentiras lo que se dice de él y trata de descalificar a quien lo denuncia, pero por cuestiones distintas de la veracidad o la falsedad de lo que dice. Yo, digamos, en privado no tengo nada que reunirme con Julio, pero me encantaría pues que Julio aceptara que aquí o en donde él quiera públicamente debatiéramos con documentos de manera respetuosa, transparente frente a la opinión pública y que la opinión pública forme su propia, llegue a sus propias conclusiones y que vea pues quién dice la verdad y quién miente, ¿no? Pero no, no me ha buscado nadie. Y lo que te digo es muy relevante porque un hermano de Julio Scherer tiene desde hace mucho tiempo un despacho de asesoría financiera, pero lo que resulta muy curioso es que a partir por allí de marzo del 2020, abril del 2020, te digo, cuando el tema del viaducto bicentenario empieza a hacer crisis con esta notificación que hace la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes al Estado de México diciéndole que lo va a sancionar porque está explotando ilegalmente el viaducto bicentenario, eh, pues este despacho empieza a recibir cantidades muy importantes de dinero de una subsidiaria de Aleática, digamos, titular de la concesión de la autopista urbana norte, que digo es este tramo, es esta parte del segundo piso del periférico que está dentro del territorio de la Ciudad de México y que repito aquí para beneficio del auditorio, porque muchos me dicen, oye, ¿por qué no denuncias el segundo piso que está sobre la Ciudad de México? Y le digo, pues porque jurídicamente esa sí es una vía de comunicación de la Ciudad de México y la Ciudad de México puede darle el destino que las leyes le permitan. El otro no es una vía estatal, sino federal, y por eso es que hay esta inconstitucionalidad tan grave. Pues a partir de allí, Ernesto, este despacho de asesoría financiera recibe, y yo lo tengo documentado y forma parte, como te digo, pues de denuncias, de carpetas de investigación abiertas a partir de denuncias mías, de este juicio de daño moral iniciado en mi contra por Julio Scherer, eh, pues digo, oye, aquí están estas facturas. No, 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 no es que yo diga, oye, me dijeron, no, no, no. El tema está muy claramente documentado y por lo menos, que eso es, digamos, la documentación con la que yo cuento, por lo menos hubo 20 pagos por 24 millones de pesos en un periodo relativamente corto, pero te digo, del 2020 a partir pues del 2000, de marzo del 2020 en adelante, cuando Julio Scherer era consejero jurídico. Y no puede decirnos que no había nada malo en eso, Ernesto, porque para empezar hay un evidente conflicto de interés, pues un asunto en el que él estaba totalmente metido, de pronto aparece su hermano cobrando estas cantidades de dinero. La idea era que cobraran mucho más, Ernesto. El problema es que cuando salgo yo con mis denuncias públicas respecto del viaducto bicentenario, esta asesoría se iba a extender a la creación de una fibra, que es un instrumento de inversión en la bolsa de valores, a la cual iban a aportar no solo la autopista urbana norte, sino el viaducto bicentenario. Cuando pues surge todo este problema, era evidente que no podían ya ir adelante, pero por lo menos yo tengo documentados estos pagos por un monto aproximado de 24 millones de pesos. Y aquí es importante recordar, ayer lo mencionaba, que esta política anticorrupción de OHL y de su accionista de control de IFM, porque están preciosos estos señores, tienen los mejores códigos de ética y anticorrupción, pero no cumplen ninguno. Esa política anticorrupción dice que las empresas, en este caso Aleática y sus subsidiarias, no pueden realizar pagos o contratar
a familiares de servidores públicos de alto nivel en los países en los que llevan a cabo sus actividades. De modo que Aleática, en principio, pues tenía prohibido incluso contratar a este despacho en el que el socio relevante pues es el hermano de Julio Scherer. Y hay varios, yo te envié ayer varios, están en Sí, este formato que es un poco difícil de leer, el XMLS o lo que sea, sí, sí, pero te mandé marcado uno que a lo mejor, pues si lo pudiéramos mostrar, creo que sería muy bueno, porque ese, el que es por $800,000, porque ahí aparecen pues los nombres, efectivamente, los montos, los nombres de las empresas, quién lo recibe, y se habla de un monto de $800,000 en esa fecha. Julio siempre negó esto, Ernesto, esto es muy importante. Él no solo no dijo que no se hubieran beneficiado su hermano, él dijo que a mí me dijo que no tenía ninguna razón, que su hermano no tenía nada que ver con Aleática, se levantó y se fue. Bueno, pues varios años después, ahora viene a reconocer expresamente en su libro, que es totalmente, pues, como algunos han dicho, autoincriminatorio. Yo ya presenté incluso su libro como prueba superveniente en el juicio de daño moral en mi contra, diciéndole a la juez, pues, que también a ella la trató de engañar este señor, porque le dijo en el juicio que no, que el presidente de la República no había intervenido en absolutamente nada del convenio de la vergüenza, y ahora en su libro dice que fue el presidente el que decidió la firma del convenio de la vergüenza y el que le ordenó a Arganis que firmara. Entonces, bueno, esa es la primera parte, Julio. Esa es la primera imagen, ¿verdad, Paulo, de esto que me referías de los $800,000 que ya lo está usted viendo en pantalla? Y esto que les decía Paulo, que como está en el formato XHML, pues es un formato que aparece así. Hay un, Exactamente. Lo que está hay marcado en un verde, montón de... Ernesto, Ajá. ahí te dice, fíjate, lo que está marcado en verde empieza en subtotal 800,000. Tipo de cambio, es decir, moneda, dólares. En total, junto con el IVA, son $928,000, el método de pago, y luego te dice el nombre de la empresa que factura, que es esta Alfaro Dávila y Scherer SC, el régimen fiscal, y quien paga Autopista Urbana Norte SADCB. Concepto, productos, dice aquí, servicios, ¿no? Y bueno, pues ahí lo puedes ver. Yo te mandé un montón de otras como estas, que la verdad es que creo que es un poco pesado como para exhibirlo aquí, Sí. pero yo te las envié y ahí están. Son un montón que suman en total como 24 millones de pesos, ¿no? Sí, y mire, ya más allá de que le estaremos pasando en algún momento también todas estas imágenes que las convertimos en, pues las hicimos imagen, las extrajimos de este formato para que usted pudiera verlas y que evidentemente pues son pues muchos datos y cifras ahí encimadas, difíciles de leer, como esta, ¿no? Exacto. Como esta, bueno, pues como esta, Paulo me envió muchísimas y que usted puede leer ahí hasta abajo, condiciones de pago, crédito, subtotal, tipo de cambio, eh, y como esta, hay muchas más, pero quisiera regresarme también, Paulo, a el poder que le otorga IFM a esta empresa y que también me parece interesante. Si podemos poner esa imagen, Leonardo, de IFM otorga poder, para Otra que vez la fecha ahí, Ernesto, va a ser muy importante. Me parece que la fecha de eso también debe ser por ahí de abril o marzo. Es decir, esto marca el inicio de la entrada de Julio Scherer de lleno a defender a Aleática, ¿no? Es cuando le dice a su recomendado, al estudiante Rivera Gagiola, que él se encargue de todo esto y que se encargue de, por lo pronto, de demandarme, de presentar una demanda de daño moral en mi contra, ¿cómo se llama? Ujú. Por representando a IFM. Y es este poder que tienes ahí, déjame ver, no alcanzo a ver Sí, la mira, fecha. notaría 121, es el 30 de abril de 2020. Ándale, ahí está, 30 de abril del 2020, IFM le da un poder a este, digamos, a los abogados socios del despacho Rivera Gagiola, dentro de los que está este sobrino directo de Julio Scherer, que es Rodrigo Lago Scherer. Esto Exacto. también es relevante, Ernesto, por lo siguiente, porque este es el mismo, bueno, con este poder, estos señores en representación de IFM inician juicio de daño moral en mi contra, en el que hemos pasado casi 6 años y no tenemos ni siquiera sentencia de primera instancia, pero que es de donde supuestamente deriva, Ernesto, la denuncia que presentan en mi contra estos señores, este último intento por fabricar un delito en mi contra, la de la audiencia del viernes.
en la que pues el abogado penalista, que es un individuo que trabaja, es un individuo de nombre Ilan Katz, que trabaja en este y en algunos otros casos bajo las instrucciones de Rivera Gagiola, pues curiosamente, y si nos da tiempo hablamos también de la otra parte, los otros documentos que te envié de lo de Nogales, es el mismo abogado que defiende a uno de los imputados en el caso del libramiento de Nogales. Y esto que están aquí exhibiendo es la primera página justamente de esa demanda de daño moral que presentó IFM en mi contra por conducto de estos abogados, y vuelve a aparecer por allí en algún lugar marcado en amarillo el nombre del sobrino de Julio Scherer. Y ahora, bueno, pues digamos, me parece que no podría haber hecho otra cosa, se pudo haber quedado callado, pero algo tenía que decir, y en su libro reconoce Julio, bueno, pues que su sobrino, dice él, trabaja para Aleática desde hace más de 10 años. Digamos, ese lenguaje, Ernesto, que uno no sabe realmente si es una cosa deliberada o simplemente pues las carencias de Julio con respecto al español, pero no deja de ser llamativo, es decir, quien presta servicios profesionales a alguien no trabaja para ese. Es decir, presta servicios profesionales, uno supone, de manera independiente. Pero en su libro, Julio dice que su sobrino trabaja para Aleática desde hace 10 años. En realidad no son 10 años, son 6, como puedes ver ahí, porque es marzo, abril del 2020, cuando justamente el tema viaducto bicentenario empieza a cobrar una dimensión distinta. Julio asume, digamos, el papel de salvador, de valedor de Aleática, y empieza a instrumentar este plan perverso que desembocaría en la firma del convenio de la vergüenza, ¿no? Ya, gracias, Paulo. Te voy a pedir ahí, Leonardo, tenemos lo que es la portada, Scherer, contratos, portada, porque vamos a pasar ahorita a estos materiales, estas que me envió también Pablo Díez Gargari, y son los nombres de las empresas. Y aquí estamos hablando de Altor, estamos hablando de SAR Capital, estamos hablando de Adem Capital y los pagos de Nogamex. Estas son las Exactamente. empresas vinculadas. Esto de Nogamex es de Nogaleros del Noreste, ese es el logotipo, y son los logotipos de estas empresas. Vamos a pasar, si te parece, Paulo, tenemos las imágenes de Altor. Yo creo, Ernesto, perdón, pero me parece que lo de Nogaleros del Oeste no tiene relevancia aquí, ¿eh? Esto de Nogamex se refiere a esta empresa que crearon totalmente vinculada a Julio Scherer, que se llama Operadora de Caminos Carreteros Nogamex, SAPI de CB, Ah, a la que el gobierno de Alfonso Durazo en Sonora le regaló el 51% de esa concesión. Este, y Altor, ahora te explico, es muy relevante. Mira, ujú. muy rápido, porque ayer, digamos, como que tratamos de dar un panorama y a lo mejor faltó algo de contexto. Hay una serie de empresas vinculadas con Julio Scherer que tienen su domicilio en esta casa de la que yo te hablaba el día de ayer, que está en Explanada y Virreyes, que es donde tiene Julio sus oficinas, esto que ellos le llaman el Family Office. Y hay una serie de empresas que se constituyen en un periodo muy corto de tiempo, Ernesto, entre agosto y octubre del 2022, todas constituidas con el mismo domicilio, con prácticamente la misma estructura accionaria, los mismos consejeros, el mismo comisario, todas constituidas, y desde aquí te vas a empezar a dar cuenta pues de la clara vinculación que hay con Julio Scherer ante el mismo notario, un notario del Estado de México, el notario público Guillermo Alberto Rubio Díaz, que me parece que es el notario 133 del Estado de México, que ha sido durante décadas el notario público de cabecera de Julio Scherer. Allí constituyen esta empresa también que se llama Operadora de Caminos Carreteros Nogamex, que como te digo, es la que recibió el regalo de la cesión de la concesión del libramiento de Nogales. No es No, este, y por eso te digo, no es esa, quítala, porque es una que tiene el mismo nombre, pero, o sea, esto de no, exactamente. no, Ahora, pero no corresponde a esa. Ah, el tema, Ernesto, como yo ayer te decía,
es que aquí en todas estas sociedades figura un personaje cercanísimo a Julio Scherer Parellón que se llama Jaime Raúl Aceves Ungar. Este señor es accionista y socio de Julio Scherer Parellón en varias de esas empresas que se crearon en estas fechas. Cuando yo salí públicamente a denunciar lo de Nogales, salió inmediatamente Julio Scherer, papá e hijo, cada uno en sus cuentas de X o de Twitter, a decir que era falso lo que yo decía, que no conocían al señor Aceves Ungar y que no eran socios. Y bueno, pues yo inmediatamente subí a mi cuenta de Twitter o X los folios la información que está dentro del sistema de la Secretaría de Economía, en donde se puede ver que Julio Scherer Parellón y Jaime Aceves Ungar son accionistas, son socios en dos sociedades de estas que se constituyeron, te digo, con ese mismo domicilio, en estas mismas fechas, ante el mismo notario. Una es Tapachula Management Co., SAPI de CB, y la otra es una cosa que se llama Laureus Advisors. Bueno, el problema es que uno de los accionistas de Nogamex, esta empresa beneficiaria de la estafa del libramiento de Nogales, es esta otra empresa que se llama MRII Capital Partners. Y allí, pues otra vez, Jaime Aceves Ungar es el accionista principal. Curiosamente, también es Jaime Aceves Ungar el que representa a Nogamex, a la supuesta concesionaria falsa esta que hoy se beneficia de este esquema. Yo presenté la denuncia ante la Fiscalía General de la República, pero además presenté algunas ampliaciones de denuncia y en una de esas, Ernesto, yo le hice ver a la Fiscalía que estos señores no solamente pues, estaban beneficiando porque desde el día uno empezaron a recibir el dinero que se cobra a los usuarios por el uso, por, digamos, como cuota de peaje por el uso de la autopista, sino que además lo que estaban haciendo era ordeñar a la sociedad, sacando de allí dinero para llevárselo justamente a empresas relacionadas bien con Julio Scherer Ibarra, directamente con su family office, o bien con algunos otros participantes oscuros de esta estafa del libramiento de Nogales, como Jorge Nuño Lara, que es quien tiene una relación mayor con esta empresa que se llama Altor. Pero mira, vamos si quieres por parte, déjame ver lo que te mandé yo aquí. El primero, hay uno que dice pagos Nogamex SAR Capital. Digamos, están exactamente las fechas de la factura, el destinatario, entonces SAR Capital, el monto y hasta el concepto. Y se ve pues que en un periodo de, pues, ¿qué será? 10 meses, una cosa así, o 8 meses, no, ni siquiera, de 6 meses, estos señores se llevaron de Nogamex, de esta empresa, que además, digamos, recibe este regalo, el 51% de la concesión, una carretera en un estado lamentable, se llevan 8 millones de pesos. Y luego viene otro que es MRI Capital Partners, que es uno de los accionistas de Nogamex, digamos, totalmente vinculada a Julio Scherer, porque ahí es donde aparece Jaime Aceves Ungar, y estos recibieron pues 9,5 millones de pesos en un periodo también pues de aproximadamente 6 meses. Pero hay algunas cosas, Ernesto, que además pues llaman muchísimo la atención, porque cobran, fíjate tú, por estructuración e implementación del proyecto. Es decir, claramente, pues está aquí reconociendo que el responsable de haber diseñado esta estafa criminal, pues es esta empresa MRI Capital Partners, de la que, digamos, que tiene una vinculación directa con Julio Scherer Ibarra y con su hijo. Pero fíjate, y aquí pasamos, si quieres, a la siguiente, que es esta casa de bolsa Altor, que también recibió en un periodo muy corto de tiempo con cargo a esa autopista, pues otros 7,8 millones de pesos. Y hay algunas cosas que son como para volverse loco. Por ejemplo, hay una factura del 5 de septiembre del 2024 por 5,8 millones de pesos, y dice ahí que el concepto es comisión por la solicitud de reequilibrio o ampliación de la vigencia del título de concesión, cosa que como ya vimos aquí, Ernesto, es totalmente ilegal. Esa concesión, el plazo máximo solo podía llegar hasta 50 años y se la llevaron hasta 60. Se supone que esta empresa entonces es quien pues proporcionó esos servicios de asesoría para llevar a cabo la estafa. Esta empresa, esta casa de bolsa, digamos, uno de sus socios accionistas relevantes es Fernando Aportela, que fue pues servidor público de la Secretaría de Hacienda, directamente vinculado con Jorge Nuño Lara. De hecho,
pues si alguien tiene ahí tiempo y hace una búsqueda al Tor y Nuño, se dará cuenta que hay una enorme cantidad de denuncias públicas por ahí en los medios que hablan de que Jorge Nuño, cuando era secretario de la titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en un estilo mini Scherer, pues obligaba a muchos a pasar por esta casa de bolsa al Tor para que sus proyectos, pues, digamos, fueran viables y pudieran ser ampliados, modificados o lo que fuera. Y luego viene otra cosa curiosísima. El monto puede parecer menor, pero el último, Ernesto, es esta de pagos Nogamex Adem Capital. Este Adem Capital es una sociedad financiera, digamos, propiedad directa o indirectamente de Juan Antonio Arauco, que es uno de los abogánsters del ex consejero jurídico Julio Scherer. Y aunque el monto pues parecería poco relevante porque habla de un concepto de intereses, esta en realidad no son pagos realizados por Nogamex, sino pagos, digamos, no son pagos, más, son pagos recibidos por Nogamex, no pagos, ¿cómo se llama?, realizados por Nogamex. Esto quiere decir que si Nogamex está recibiendo de Adem Capital, Ernesto, pagos de intereses, pues quiere decir que invirtió dinero en esa sociedad financiera por la cual le están pagando intereses. Y es una barbaridad, ¿no? Porque dice uno, oye, pues que este dinero, ya en el peor de los casos, no tendría que estarse utilizando al 100% para rehabilitar esa autopista que está en tan mal estado. Pues no, como vemos aquí, se ha utilizado para distribuir fondos a empresas vinculadas ya sea con Julio Scherer o en el caso de Adem, de Altor, la casa de bolsa, pues por la participación de Jorge Nuño Lara, que bien podría ser otra vez, Ernesto, y así lo manifesté pues en mi denuncia ante la fiscalía, pues el pago encubierto de un soborno, ¿no? Al amigo de esta casa de bolsa, pues por su valiosa colaboración, habiendo autorizado una sesión, autorizado ilegalmente una sesión de una concesión que era absolutamente improcedente, y luego además autorizando la ampliación de plazo de eso. Y dice, bueno, pues esta es la forma más sencilla probablemente de transferir un soborno disfrazado o bajo el disfraz de una falsa legalidad, ¿no? Me parece otra vez, pues que son temas muy graves, que están completamente documentados, es decir, no vengo yo aquí a decir que se me ocurrió, que pensé, que no, no, está allí y bueno, me parece que la conclusión a la que puede llegar también el auditorio, pues está relativamente clara. Pues ahí están los elementos y cada quien puede concluir lo que sea. A mí me cuesta trabajo pensar que uno diga, oye, aquí no hay nada raro, ¿no? Pues es que el consejero jurídico andaba por todos lados. Pues sí, ahora se ha convertido incluso en un próspero empresario del sector de carretero, ¿no? Y vayamos a saber qué más, pues, porque yo me di cuenta de esto porque conozco el sector, porque vi lo que anunciaba Durazo, vi lo que decían por ahí algunos otros y me puse a investigar y en muy poco tiempo, pues nada más de rascarle tantitito al asunto, pues llegué a estas conclusiones, obtuve los datos de prueba relevantes, presenté la denuncia ante la fiscalía lo judicializó y como te digo, muy sospechosamente, pues esa audiencia inicial que ya estaba solicitada y que debía llevarse a cabo hace unos días, pues fue cancelada por la Fiscalía General de la República y yo estoy insistiendo ahí pues para que me digan a qué se debió esta cancelación y para que se vuelva a judicializar a la brevedad. Porque más allá de que varios de los implicados allí, Ernesto, efectivamente tienen que rendirnos cuentas y probablemente ir a la cárcel para pagar su responsabilidad, me parece aquí que lo más importante, otra vez, en primerísimo lugar, es dejar sin efectos esa cesión de la concesión y esa ampliación del plazo de la concesión y dejar de beneficiar de manera ilegal a una empresa privada que, repito, y fíjate nada más, y lo digo con absoluto conocimiento porque está allí todo documentado, no pagó un solo peso por ese regalo ni al gobierno de Sonora ni al gobierno federal. Y bueno, pues así cualquiera se convierte en un próspero empresario, ¿no? Claro. Pues Paulo Díez Gargari, como dice alguien de la audiencia, fundamental prestar oído a las demandas del luchador social Paulo Díez Gargari. Esperemos justicia, que la justicia atienda su voz. Hoy en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo Raquel Buenrostro, ahí en la secretaria de Anticorrupción,
y le hicieron alguna pregunta sobre el libro de Julio Scherer Ibarra y sobre las denuncias que presentaba Julio Scherer Ibarra en su libro. Y Raquel Buenrostro, palabras más, palabras menos, respondió, pues nosotros recibimos muchas denuncias, sí, y una gran parte de esas denuncias pues nos presentan pruebas, nos presentan información valiosa para la investigación, pero acá no hay pruebas, es solamente dichos. Y de ahí la enorme diferencia a este libro tan publicitado por TV Azteca y otros medios corporativos, por Carmen Aristegui, que también ha declarado que es una barbaridad que la presidenta no lea el libro, no lo quiera leer. Em, bueno, pues aquí es un enorme contraste que usted está viendo de un abogado que además ha sido perseguido, amenazado, agredido, Paulo Díez Gargari, que viene y hace una exposición donde presenta la información, los datos, lo que debió haber hecho Julio Scherer en ese libro y que pues son pues como Pati Chapoy, puros dichos y pues no hay elementos ahí de prueba que pudieran ser útiles para investigaciones en el caso de que funcionarias o funcionarios del gobierno de la Cuarta Transformación pues tenga algún tipo de ilegalidad o haya obrado o actuado de manera indebida, pues que se le investigue, pero sin las pruebas es más complicado. Así que, Paulo Díez, por eso te agradecemos mucho esta exposición y que hayas presentado pues estas pruebas, ¿no? Porque finalmente, y lo que procuramos acá, pues es, además de darle una oportunidad a la palabra, pues es que se presenten estas pruebas, estos datos, si alguien acusa o si alguien se defiende con argumentos y con solidez, pues ahorita este es uno de esos casos. Así que Pablo Díez Gargari, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, que nos hayas enviado estos datos de prueba y pues seguiremos al habla, Paulo. Claro, sí, Ernesto, con mucho gusto y bueno, pues ahí a la orden para lo que se ofrezca en relación con estos temas. Como tú bien dices, lo que dice este señor en ese libro, lo poco que yo he leído, son puros dichos, mal dichos, de una manera muy superficial Sí, y en un muy mal español. Pero además, Ernesto, yo creo que lo que pocos le han preguntado a este señor Scherer es, oye, pero pues parece que tú fuiste testigo presencial de muchos de estos supuestos ilícitos que narras ahí. ¿Qué hiciste al respecto? Porque en primer lugar estabas obligado a decirle al presidente pues que no, que aquello estaba mal, pero segundo, tendrías que haber denunciado penalmente y no, él alegremente hace una narración superficial, vana, sin documentos, pero además uno lo entendería de la labor de un investigador, digamos, de un periodista que investiga y que no tiene todos los elementos, pero él los tiene o los tuvo o parece que los tuvo todos y no dice nada, no aporta nada. Yo, francamente, de todo lo que he leído, Ernesto, no veo, ya olvídate de pruebas, no veo pues ni siquiera argumentos serios que deban ser tomados en consideración para lo que este señor pretende de defenderse de lo que se le ha imputado, ¿no? Todo es, lo niego categóricamente, siempre ha actuado en estricto apego a derecho, un poco como si estuviéramos escuchando de nuevo a Marcial Maciel o alguno de estos tipos, que fue la letanía que nos repitieron durante mucho tiempo, ¿no? Y a mí nadie me puede denunciar mientras no haya una sentencia firme en mi contra que me condene por actos de corrupción. Bueno, pues entonces es imposible así, ¿no? Ese es todo el argumento de Julio. Yo, pues siempre te digo, me da mucho gusto estar aquí en este auditorio. El viernes es esta audiencia. Yo espero, pues, que podamos seguir platicando yo acá desde la libertad, porque bueno, pues ya sabes que nuestro sistema de impartición de justicia en la Ciudad de México, pues a veces deja mucho que desear. Esta juez ante la cual se va a llevar a cabo la audiencia del viernes, pues es una cosa de horror, solo te lo cuento a manera de anécdota, por pues lo que yo considero un capricho, me hizo pues tener que cancelar unas vacaciones con toda mi familia en el mes de diciembre, además le pedí pues que moviera un poquito las fechas de la primera audiencia, porque yo tenía ya esto pagado con meses de anticipación y que ahí llevaba digamos, la evidencia, y me dijo que de ninguna manera, que la audiencia la fijó para el 23 de diciembre, solo para que unos días antes
pues porque se le dio la gana, la volvió a posponer. Pero ya para entonces, pues yo ya había tenido que cancelar mi viaje, ya me había costado pues las penalizaciones que uno tiene que pagar. Pues no sé, pero da la impresión, o podría dar esa impresión, pues de que ahí los abogánsters del ex consejero pues han estado ejerciendo pues la presión que normalmente hacen para estas cosas. Yo espero que aquello sea, pues que la juez se conduzca en efecto con apego a derecho y que resuelva pues como debe ser, ¿no? Pero bueno, pues ya les estaré informando, Ernesto. Sí, pues intentaremos también hacer un enlace con Pablo Díez en esta audiencia que pues tiene que estar atendiendo estas demandas, estas denuncias. Pablo, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Seguimos al habla. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto.